Decíamos en el módulo anterior que la primera etapa en la evolución del derecho español, del derecho penal español, es el de la del recurso al derecho penal. En realidad, el viejo Código Penal, que tiene su origen en el siglo XIX, en 1848, manifestó, como es obvio, la ideología machista de origen decimonónico, en la cual la prevalencia de los intereses defendidos era la de los hombres y la mujer se consideraba en una posición inferior a la del hombre, y así esto encontraba reflejo en múltiples figuras delictivas del sistema penal. Por lo que a nosotros nos interesa el elemento quizás más destacado, más allá de la regulación de fenómenos como el adulterio y el almacenamiento o de los delitos sexuales, incluso determinados ataques contra la vida. Pero digo, en el ámbito que nos ocupa, quizás el punto más destacado era esa autoridad marital que se reconocía al marido sobre la mujer, que le permitía una corrección con ejercicio de la violencia moderada para aquellos supuestos en los cuales la mujer no se sometía a lo que el marido señalaba. Evidentemente, esta ideología con el transcurso del tiempo se vio fuertemente contrastada por lo que era la evolución de la propia sociedad, y esto en particular llevó a múltiples reformas sobre todo en la década de los 70, de 1970 en adelante, y muy en particular tras la reforma de la constitucional, tras la aprobación de la Constitución en 1978. La legislación que entonces estaba vigente en el marco de los delitos de lesiones sí que se ocupaba de castigar las lesiones graves contra parientes y también las lesiones menos graves contra personas dignas de especial respeto. Fue en todo caso en 1989 cuando por vez primera se introdujo el maltrato familiar en el Código Penal. Se reformó el artículo 425 para castigar la violencia física habitual contra miembros del grupo familiar, una conducta que se castigaba con una pena de arresto mayor, que era una pena que entonces oscilaba entre 1 y 6 meses de privación de libertad. En 1995 se aprobó por fin el nuevo Código Penal, que debía ser desarrollo de los postulados constitucionales. En el plano de la violencia contra la mujer, el Código Penal se presenta continuista. El artículo 153, relativo a las lesiones, continúa centrándose en la violencia física. Bien es cierto que se mejora y se amplía en algunos de sus aspectos, aumentando las penas, que ya van a poder llegar hasta 3 años de privación de libertad, y asegurando la compatibilidad de las penas impuestas por maltrato familiar con las que se puedan derivar de los resultados, muerte, lesiones en su caso, de la violencia física aplicada. El Código Penal queda así, pero pronto, en razón de los propios datos que proceden de la realidad, que muestran que la violencia contra la mujer continúa ascendente, se plantea una reforma. Una reforma en 1999, que es la que abre la línea mixta de intervención penal y procesal, pero que ahora nos centraremos solo en sus aspectos penales. Características de esta reforma es que se incluye la violencia psíquica al lado de la violencia física, se precisa mejor la cuestión de la habitualidad, considerando que puede darse habitualidad aunque las agresiones no se produzcan contra la misma persona, si se dan contra personas del mismo grupo familiar, e incluso aun cuando haya habido ya procedimientos penales por algunos de los hechos. Además, se extiende la incriminación a aquellas situaciones de violencia que se producen una vez terminada la convivencia, y se añaden nuevas penas: la prohibición de visitas o de regresar a ciertos lugares, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. En todo caso, las reformas más destacadas que se producen en el ámbito de la violencia contra la mujer se dan en la década del 2000, o sea que una vez entrado el siglo XXI, en el año 2003 tenemos 2 importantes reformas.
La principal es la intervenida por la Ley Orgánica 11/2003, que establece la distinción entre el maltrato puntual y el maltrato habitual. El maltrato habitual desaparece ya de la lista de delitos de lesiones y se integra dentro de los delitos contra la integridad moral. Por tanto, junto a las conductas de imposición de tratos degradantes o incluso de torturas. Se incluyen los supuestos en los que se da esta violencia sin convivencia, una violencia habitual, que además es una violencia doméstica, porque se centra no solo en los hijos, sino también en los ascendientes, en los hermanos, del cónyuge, del conviviente, los menores que convivan con ellos, e incluso otras personas integradas en el núcleo de la convivencia familiar, también se acaban incluyendo en este ámbito aquellas personas vulnerables sometidas a guarda o custodia en centros de internamiento. Frente a la conducta de maltrato habitual, en los delitos de lesiones permanecen los maltratos puntuales. El artículo 153 es de nuevo redactado para incluir el golpear y maltratar de obra a otros sin causarle lesión, o incluso la amenaza de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos, siempre que estas conductas se produzcan en el marco de las personas que están recogidas en el entorno doméstico, conforme a lo que acabamos de señalar que indica el artículo 173.2 en los delitos contra la integridad moral. Y tanto para el maltrato habitual como para el maltrato puntual se incrementan las penas, se introducen nuevos tipos agravados cuando los hechos se producen en presencia de menores, o utilizando armas, o en el domicilio común de las personas, o en el domicilio de la víctima, o quebrantando penas o medidas cautelares de alejamiento y similares. En todo caso, la reforma no es la única que se produce en el año 2003, sino que ese mismo año la Ley Orgánica 15/2003 vuelve a incidir en la materia, pues ocupándose de las penas de alejamiento, de la suspensión condicional para restringir sus posibilidades, de las penas de los supuestos de quebrantamiento. Esta es la línea que se sigue, por tanto, inmediatamente antes de la introducción del modelo integral en cuanto a las reformas operadas en el plano penal. Con esto finalizamos este segundo episodio del módulo segundo. Muchas gracias por su atención.